¿Qué tal? Continuamos con la mesa 3 de este Congreso, Educando para la Democracia, evaluando a la Escuela Judicial Electoral. Esta mesa 3 vamos a tocar el tema acciones afirmativas desde la justicia electoral, aplicación y seguimiento en la capacitación judicial. Creo que las acciones afirmativas es un claro ejemplo de la efectividad que tienen las instituciones electorales, tanto los institutos como los tribunales. Vía las acciones afirmativas se ve cómo va avanzando la protección de los derechos políticos de todas las personas y esto se debe solamente a las instituciones electorales, tanto institutos como tribunales. El día de hoy estoy muy contento porque estoy con 3 distinguidas personalidades en esta mesa. La doctora Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, magistrada del Tribunal Electoral de Chiapas. Bienvenida, magistrada, gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros la doctora Ariadna González Morales, consejera del Instituto Electoral de Hidalgo. Muchas gracias, consejera, por acompañarnos. Bienvenida. Y finalmente integra esta mesa el doctor Francisco Javier Ordóñez, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Campeche. Amigo, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar en primer lugar a la doctora Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, como ya señalamos, magistrada del Tribunal Electoral de Chiapas. Adelante, magistrada, la escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, maestro. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche en este bello museo y también a las que nos siguen a través de las redes sociales. Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento por poder estar el día de hoy en estas tierras poblanas tan bellas. A la Escuela Judicial Electoral, a su director, el doctor Vado, a mi amigo, el doctor César Wong, gracias por la invitación, a nuestra amiga, la doctora Idamis, por la hospitalidad y por todo el cariño que nos tiene a toda la magistratura jurisdiccional electoral. A la Sala Superior, ya que sin ella no hubiera sido posible este evento, a las magistradas que lo integran, a los magistrados que lo integran. En fin, es una institución que vale mucho y que también la Escuela Judicial ha hecho un gran trabajo a lo largo de este periodo de tiempo desde su nacimiento. Me llama mucho la atención el nombre, después de este agradecimiento, es que vamos a evaluar a la Escuela Judicial Electoral. Qué buen tema finalizando año y también viendo todas estas reformas que tienen que ver con la vida electoral, con la vida judicial también, jurisdiccional, de los estados y también de la federación. Me complace enormemente el poder disfrutar esta mesa con el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Campeche, con la consejera del Instituto Electoral de Hidalgo y también con nuestro maestro, quien nos modera el día de hoy. Como no, él aparte nos ha ido a dar a Chiapas muchos cursos, usted siempre recibido también en nuestro estado. Pues bueno, es un tema por demás interesante. Las acciones afirmativas desde la justicia, aplicación y seguimiento a la capacitación. Miren, cuando me invitó nuestro amigo César Wong a hablar precisamente de este tema, vinieron muchas ideas a mi mente de cómo podía yo hablarles a ustedes de las acciones afirmativas y cómo con la EGE ha tenido pues un destino final que es precisamente la evolución. Cómo es que estas acciones afirmativas han evolucionado también con la escuela judicial y cómo es que chocaron a través del tiempo y nos han permitido aprender muchísimas cosas como juzgadoras, juzgadores, pero también a ustedes como estudiantes, también a ustedes como académicos, también a ustedes como ciudadanas y ciudadanos cuando sintieron violentado un derecho, cuando no los dejaron participar. Y bueno, esto es indiscutible cómo estas acciones afirmativas han encontrado su auge con la capacitación, sobre todo en esta última época cuando todo ya puede hacerse en línea. ¿Qué quiero decir con esto? Que de no ser que el principio de paridad de género, que ahora es un principio, no es una cuota, no es una acción afirmativa, coinciden con la era de la capacitación en materia electoral. Y veamos por qué. Les voy a hacer un relato
de cómo surgieron las acciones afirmativas para poder nosotros en el tiempo coincidir en cuándo es el auge de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, tenemos que, tratándonos de comunidades indígenas, fue mediante una sentencia de 2017 dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió que todos los partidos nacionales habrían de postular como candidatas y candidatos a diputados federales al menos en 13 distritos uninominales por el principio de mayoría relativa. ¿Esto qué quiere decir? Que ya existían las famosas cuotas, que es una acción afirmativa para los jóvenes que nos visitan hoy y que tal vez no tienen mucha relación con el concepto. Precisamente, y palabras más, palabras menos, es la obligación que tienen los partidos políticos de registrar a candidatos y candidatas que pertenecen a estos grupos en una situación de atención prioritaria, como son las comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas que a partir de 2017, por una sentencia, y también voy a hacer énfasis a que es a través de sentencias de las salas superior o de salas regionales, que revisaron sentencias de lo que es la jurisdicción local. Y por eso la importancia de tener tribunales locales que defiendan a las minorías. En este caso, a los grupos de atención prioritaria se les dice a los grupos en situación de vulnerabilidad, pero ya está superado, o bueno, todo lo que tiene que ver con estos grupos que necesitan nuestra atención prioritaria y que van y tocan a nuestros tribunales para que les impartamos justicia. Ahora, por otra parte, el primer caso en México de personas de la diversidad sexual con intención de participar en las elecciones lo tuvimos en el 2018. El asunto llegó a la jurisdicción electoral con motivo de la solicitud de varias personas que se autoidentificaron como transgénero y que solicitaron participar en las elecciones locales de Oaxaca. También conocido como el caso Mushes. Se los recomiendo, jóvenes. Métanse a la página de la Sala Superior y ahí van a encontrar el caso de los Mushes. Son personas indígenas que se identifican como el tercer género que viven en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Entonces, a partir de ese año 2018 ya se habla de cómo hay que legislar, y si no está legislado, también los órganos administrativos o los órganos electorales o jurisdiccionales electorales tenemos la obligación de incluir cuotas en cada uno de los procesos electorales locales. Después nos vamos con las personas con discapacidad. Fue en el año de 2019 que se estudió la omisión en materia legislativa del Congreso del Estado de Hidalgo. Ojo, voy al Estado de Hidalgo, ya fui por lo que es al Estado de Oaxaca, relativa a no establecer acciones afirmativas para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos político-electorales, particularmente en materia de acciones afirmativas o medidas compensatorias. La Sala Superior en este asunto ordenó vincular al Congreso local a fin de diseñar y emitir las acciones afirmativas necesarias que garantizaran la participación de personas con discapacidad en cargos de elección popular y cargos públicos, aplicables a partir del proceso electoral ordinario posterior al 2019, y en el caso de incumplimiento, ordenar al Consejo General que él fuera el que quedara obligado a diseñar los lineamientos respectivos. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces nosotros resolvemos al poquito tiempo de que se va a llevar a cabo una elección judicial. Y en materia electoral no se puede hacer una reforma 90 días antes del inicio del proceso electoral. Es por ello que vinculamos a los institutos locales para que ellos emitan unos lineamientos en donde sí estén consideradas estas personas pertenecientes a un grupo en situación o de atención prioritaria. Por último, la comunidad migrante. Pues la comunidad migrante también, el 24 de febrero de 2023, se ordenó por parte de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la implementación de acciones afirmativas a favor de la comunidad. Y se ordenó a la autoridad electoral confeccionar acciones afirmativas donde se tomen en consideración la vinculación de candidaturas con su estado de origen. Es decir, vivo yo en otro país,
pero van a haber candidaturas en el estado de donde soy origen y hay una vinculación. Y como la comunidad migrante, les indicó el número de candidaturas y las circunscripciones, así como la ubicación de estas para que aparecieran en las listas de representación proporcional dentro de los primeros 10 lugares, entre otras medidas afirmativas. Es decir, desde aquí parto de la obligación que tenemos las y los juzgadores de identificar y aplicar una medida afirmativa para posteriormente interpretarla en el sentido más favorable a la persona del grupo de atención prioritaria. Ya tenemos esta acción afirmativa, estas cuotas en los lineamientos, primero en la ley, si no está en la ley, en los lineamientos. Y una vez que está ahí, al registro de las candidaturas, los partidos políticos tienen que cumplir con sus cuotas. Si no lo hacen, si no yo demuestro tal vez a alguna autoadscripción calificada que así lo exige la legislación, toco la puerta de los tribunales. Y los tribunales tenemos esa obligación de garantizar en toda medida las acciones afirmativas. ¿Y ahora qué pasa con la Escuela Judicial Electoral? Esta escuela judicial que tanto queremos, yo también me formé ahí, en el 2008 que ingresó a este tribunal electoral, no se hablaba de una capacitación en línea, pero iban nuestros maestros, los maestros que ahora imparten en línea iban, tomaban el avión, tomaban el vehículo para llegar hasta nuestros tribunales y podernos impartir la justicia electoral, imagínense. Pero tiene sus raíces en 1995, con la creación de un centro de capacitación judicial electoral, como una unidad técnica nada más del Poder Judicial de la Federación para dedicarse a la formación de la materia en justicia electoral. Y bueno, este centro de capacitación fue creciendo y logró en 2018, tras una reforma legislativa, marcar un punto de inflexión y ese centro evolucionó hasta convertirse en lo que ahora es nuestra querida Escuela Judicial actual. Dicha transformación cambió su nombre debido a que recibió el registro de la Secretaría de Educación Pública para los cursos de posgrado que otorga. Y entonces después nos ofrecieron maestrías, nos ofrecen doctorados, nos ofrecen todo lo que tiene que ver con los cursos de estos grupos de atención prioritaria. A la llegada del COVID, y desgraciadamente, pues la Escuela Judicial tuvo una ventana de oportunidad enorme, porque acuérdense que todo lo trasladamos al juicio en línea. Y entonces, según una publicación de la propia EGE, arroja que hay 602,944 personas que fueron egresadas de sus programas del 2018 al 2024. Ustedes saben, hablamos de más de 500,000 de personas que hemos tomado todo el tipo de capacitación que nos ofrece. Ahora, dentro del ámbito de estas acciones afirmativas y de los grupos en situación de vulnerabilidad, hay una especialidad que se llama de democracia inclusiva, que contiene, por supuesto, un programa académico que ya es más especializado y que nos permite mirar el ente, no solo a nosotros como juzgadores, a todos, y poder ver la empatía que hay con estos grupos y que nos contribuye a formar personas expertas en conocimientos prácticos en esta área de derechos humanos de esas personas. Los derechos político-electorales son derechos humanos y también su participación y cómo esos grupos que siempre han sido discriminados, nosotros ahorita tenemos la enorme oportunidad de incluirlos en las listas y de poder ser votados, ojo, a quienes están viendo y son ciudadanía, también de votarlos el día de la elección. Esta escuela judicial lleva a cabo foros, presentaciones de libros, los famosos escuchatorios que agradecemos con las juventudes, los podcasts de último momento sobre estos temas. Por ejemplo, hubo un foro de justicia electoral para la comunidad migrante, sus retos y perspectivas. Se presentó el libro de derechos políticos electorales de las personas de la LGTBQ+,
los foros de acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas en torno a la libre determinación y el papel de las juventudes y los derechos político-electorales de los indígenas, casos de éxitos y desafíos de las mujeres indígenas. En los escuchatorios 2025 de este último año destacaron las sentencias del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor de los derechos político-electorales de las personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual, a través de los podcasts de categorías sospechosas, y los invito a que también puedan escucharlos. Y están en la página precisamente de la EGE. Se habló de temas relacionados con la migración, con la comunidad de la diversidad sexual e indígenas en la temporada 4, episodio 11, migración y paridad de género. Por último, y para ir concluyendo, aparte de esta interacción que hubo en la línea del tiempo de la Escuela Judicial Electoral, existe mucha capacitación. Los maestros que nos imparten, y lo digo así con mucho cariño, pero todos ellos son doctores, se están continuamente modernizando y capacitando para que todos estos temas de modernidad también lleguen a nosotros como tribunales y a ustedes como ciudadanía, a ustedes como interesados en la materia electoral, a los soples también, a las fiscalías electorales. Y por supuesto también hay una serie de material en donde los doctores, en donde todos participan para darnos a conocer y de esta manera pues conozcamos de su enorme trabajo. Por último, quiero destacar una ventana de oportunidad y creo que la oferta educativa es tan extensa y tan buena que en el año 2025 y 26, lo que nos falta el 25 y el 26, yo invitaría a que todos aquellos tribunales que contamos con defensorías para las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad, porque así se llaman, para las unidades de género que todos los tribunales, soples y muchas de las otras instituciones cuentan, debemos de generar una comunicación constante con la EGE para capacitar no solo a su personal, sino como a la sociedad civil. Acordémonos que para que estas acciones afirmativas llegaran, fue desde la sociedad civil que tocaron las puertas y se crearon estos grandes precedentes. Entonces es necesario incorporarlos para que programemos como instituciones cursos que también sean para la sociedad civil. Sé que los hay, pero creo que podemos implementar para llegar al 2027 bien capacitados y que lleguen más, digo, no sería lo deseable, pero que sí, al tratar de cumplir con estas cuotas en los institutos y si no se cumpliese o sintieran vulnerados sus derechos, vayan a los tribunales y sigamos generando todos estos grandes precedentes. Hasta aquí dejaría mi intervención, no sin antes reiterar mi profundo agradecimiento y no solo por este evento a la Escuela Judicial Electoral, sino por los años que fui capacitada y que somos capacitados todas y todas las magistraturas de los estados, de los tribunales locales de los estados. Espero que tengan una espléndida noche en tierras poblanas, reiterando mi gratitud por su escucha. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Chiapas. Interesantísimas sus reflexiones, nos tocó sobre varios temas emblemáticos de acciones afirmativas que todas y todos conocemos. También habló un poco de el Centro de Capacitación Judicial Electoral, que nació en 1995 en el anterior tribunal, el Tribunal Federal Electoral, y quiero decirles que el objetivo de este primer Centro de Capacitación Judicial Electoral fue que en ese tiempo las salas regionales del tribunal eran temporales, solamente duraban un año. Entonces todos los funcionarias y funcionarios de esas salas regionales pues se quedaban sin trabajo. Entonces en ese tiempo al presidente Franco González Salas, que después fue ministro de la Suprema Corte, le tomó la idea y dijo: vamos a crear un centro de capacitación judicial electoral, nos vamos a traer a todo el personal de las salas regionales y así nace el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Después se fortaleció muchísimo con el magistrado Felipe de la Mata, dio un cambio trascendental, pasó a ser Escuela Judicial Electoral, como nos dijo la magistrada, y bueno, finalmente llegó la pandemia y no nos preguntaron, inmediatamente tuvimos que avanzar
¿no? Muchísimo en temas tecnológicos que se quedaron para siempre, ¿no? Ahora, como todas y todos ustedes saben, los cursos de la EGE, la mayoría son en línea y gracias a eso, pues como dijo la magistrada, tenemos más de 500,000 de personas capacitadas en la EGE. Muchísimas gracias, magistrada. Y bueno, a continuación vamos a escuchar a la doctora Ariadna González Morales, consejera del Instituto Electoral de Hidalgo. Adelante, consejera, le escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto poder estar acá. Antes que nada, pues quisiera agradecer la invitación a este importante congreso, obviamente al doctor Luis Octavio Vado Grajales, director de la Escuela Judicial Electoral, y también al doctor César Lorenzo Wunmeraz por esta invitación. La verdad es que estoy muy honrada de estar acá con ustedes y más que nada por el momento y la coyuntura en donde nos encontramos en este momento, pues el tema electoral, con la posible reforma electoral que va a llegar pronto y en donde precisamente se está poniendo en interrogación la existencia, la subsistencia de varios o de mucho del sistema electoral que hoy en día conocemos, con lo que tiene que ver con los soples, los tribunales locales y demás. Y a mí me parece importante en este sentido, en un primer momento, saber que los institutos estatales electorales, los soples y los tribunales locales, como ya también lo mencionaron tanto en esta mesa como en la anterior, que somos el primer contacto con la ciudadanía. Somos quienes conocemos los contextos locales y sabemos cómo se manejan dentro de cada comunidad, dentro de cada municipio, dentro de cada uno de nuestros distritos. Porque si bien los distritos electorales a nivel nacional, como los conforma INE, pues tienen ciertas características. No es lo mismo un distrito electoral de Hidalgo que un distrito electoral de Campeche, un distrito electoral de Chihuahua. Y es más, dentro del mismo Hidalgo no es lo mismo un distrito electoral urbanizado, como es el de la capital Pachuca, a los que están cercanos a la Huasteca o a los que están en otros lados, ¿no? Entonces, eso en un primer momento para poner en contexto la importancia de que estemos presentes como institutos estatales electorales, como tribunales locales y obviamente esta coyuntura y esta coadyuvancia con el INE, ¿no? Con el tema nacional. Quisiera comentarles también que me honra mucho estar en este congreso porque yo no soy abogada de profesión, yo soy socióloga. Sin embargo, mi primer acercamiento a temas electorales formales como educativos precisamente fue a través de la Escuela Judicial Electoral. Cuando yo ingreso al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo como socióloga, lo primero que empiezo a realizar pues son cursos, los diplomados que ofrece la Escuela Judicial Electoral, el derecho electoral para principiantes, los medios de comunicación y demás, ¿no? Entonces, eso fue mi primer acercamiento para que yo a partir de ello, con lo que yo tenía como profesión de socióloga y el conocimiento que yo tenía en ese momento respecto a pueblos y comunidades indígenas, que había tenido una maestría formada con una tesis en ese aspecto, yo pude complementar mi conocimiento en temas indígenas, en diversidad cultural, con lo que es el derecho electoral y a partir de ahí, precisamente, pues concatenando esto, es la importancia de ver una democracia inclusiva, ¿no? Antes veíamos una democracia en donde pensábamos que la democracia era esta decisión de las mayorías, en donde muchas veces las minorías quedaban fuera y no estaban integradas totalmente a esta democracia inclusiva. En este sentido, ahora en este nuevo sistema electoral, donde vemos que la democracia inclusiva es importantísimo y que no solamente las mayorías, sino las minorías deben de estar integradas y no solamente en el permitirles votar y ser votadas, sino en todo el proceso que implica un proceso electoral como tal y todo lo que es una ciudadanía completa, pues debemos de empezar a darnos cuenta precisamente como lo menciona o como está en este título del panel, lo que es la democracia inclusiva y lo que es la justicia electoral. ¿Por qué la justicia electoral? Porque la justicia electoral, o la justicia, recordémoslo, que la justicia no es darle a todos por igual, sino es darle a cada quien lo que le corresponde. Y en este sentido, las minorías han tenido ciertas desigualdades históricas que no les han permitido llegar a ciertos aspectos de cumplimentar efectivamente sus derechos político-electorales, como lo son pues el poder acceder a ciertos tipos de cargos públicos y de elección popular, ¿no? De ahí que en su momento haya nacido lo que ahorita ya la magistrada nos comentó,
pues las acciones afirmativas, que precisamente, como ella lo mencionó también, pues estas acciones afirmativas son precisamente medidas temporales que permiten que estos grupos históricamente vulnerados, como son las mujeres, que bueno, ahora las mujeres ya no es una acción afirmativa porque ya está como principio constitucional, pero sí los migrantes, las personas indígenas, las personas pertenecientes a la diversidad sexogenérica, las juventudes, los migrantes o las personas migrantes más bien, pues puedan tener este acceso. Estas medidas temporales les permiten tener ciertos espacios reservados, como bien lo mencionaron hace un momento, para que puedan acceder a estos puestos de elección popular, en donde a partir de su posicionamiento, pues puedan inferir no solamente en la vida pública, sino también en la construcción de políticas públicas avanzadas, en donde precisamente se empieza a construir una democracia inclusiva y una ciudadanía inclusiva, en donde no solamente pensemos en un solo tipo o arquetipo de ciudadanía mexicana, sino pensemos en todos los contextos y en todas las formas tan diversas que tenemos en México, porque recordemos también que desde hace unos años en nuestra Constitución ya está marcado que México es un país pluricultural, diverso y con muchísimas características, ¿no? Y esto nos hace pensar nuevamente en la idea de que no solamente podemos pensar en un solo tipo de derecho electoral, sino en un tipo de derecho electoral, sí, pero que esté incluido también esta perspectiva intercultural y esta perspectiva jurídica pluricultural, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece muy importante que, como vemos, como bien también este recuento que nos hizo la magistrada, nos decía que estas acciones afirmativas empiezan en 2017, ¿no? Hoy estamos en 2025, casi a empezar 2026, han pasado 8 años, y todas estas acciones afirmativas han dado un vuelco impresionante en todos los institutos estatales electorales y en lo que son precisamente la impartición de justicia en los tribunales electorales. De ahí que vemos cómo el derecho electoral es tan rápido y la dinámica es tan rápida que necesitamos una capacitación continua y constante. De ahí la importancia precisamente de la Escuela Judicial Electoral, que precisamente está siempre a la vanguardia de los temas. Yo recuerdo que fue de los primeros también lugares en donde encontrabas precisamente estos cursos sobre qué eran las acciones afirmativas, porque cuando empezaron a ocurrir las acciones afirmativas, no muchos entendíamos qué eran las acciones afirmativas y aparte las características que tenían que tener, ¿no? Porque no solamente es decir, te voy a apartar 5 lugares porque te aparto 5 lugares y hasta ahí. Podemos apartar 5 lugares en un lugar, para personas indígenas, por ejemplo, en un lugar en donde las personas indígenas quizá no tengan para estar esos 5 lugares, ¿no? Quizás sean menos o quizás necesiten mucho más espacios, entonces las medidas afirmativas pues tienen ciertas características y fueron de las principales o de los principales cursos que se tuvo en su momento para poder saber cómo aplicar estos criterios, no solamente pues así, ahí se va, sino contextualizados a nuestras propias realidades, a nuestros propios estados, municipios y demás. Entonces, por eso creo importante cómo es que la Escuela Judicial pues ha sido este barco que nos ha llevado por una capacitación continua y que aparte nos ha permitido precisamente también, como ya se mencionó, pues conocer estos criterios jurisprudenciales que nos van marcando esta pauta de cómo podemos ir avanzando dentro de nuestros institutos estatales electorales para fundamentar las decisiones que tomamos y en su momento pues los tribunales locales para también saber cómo resolver respecto de ciertas circunstancias que se presentan. Entonces, creo muy importante el cómo, pues precisamente estas acciones afirmativas han ido moldeando esta nueva democracia inclusiva que hoy tenemos en nuestro estado y en nuestro país y que espero pueda seguir formándose como lo estamos formando y por eso la importancia de que nosotros como personas que estamos inmersas dentro del ámbito político electoral y que no solamente estamos en ellas de una manera, digámoslo, estática, sino que estamos en este continuo, pues saber cómo vamos a avanzar, pues que estemos a la vanguardia con las cosas que la Escuela Judicial nos va manteniendo, ¿no? Hace unos minutos estaba revisando los cursos y diplomados que precisamente tienen y ya tienen uno sobre la elección judicial.
algo que acaba de suceder hace muy poco y sin embargo ya está, ¿no? Para que nosotros precisamente lo tengamos. En el caso de Hidalgo, no tuvimos todavía esta elección judicial, la tendremos apenas. Entonces, precisamente es un punto importante para que nosotros como, en mi caso, consejerías, pero también las áreas técnicas, el instituto, perdón, el tribunal local, pues también empecemos a capacitarnos para no llegar en cero en el momento en el que nos toque y aparte tener precisamente todas estas experiencias previas, porque muchos de los cursos y diplomados que se toman en esta Escuela Judicial Electoral precisamente te ponen estos casos relevantes y estos casos que se tienen ya, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Agradecer precisamente la invitación y bueno, espero que lo comentado sirva de algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus reflexiones, consejera Ariadna González, consejera del Instituto Electoral de Hidalgo. Tocó un tema central que es los soples. ¿Por qué tienen que seguir los soples en México? Que no me gusta ese nombre, a mí me gusta Instituto Estatal Electoral. ¿Por qué deben de seguir? Porque solo estas instituciones conocen la geografía y la cultura de su entidad federativa. Nadie más la conoce y también enfatizó muy bien la consejera que no importa si el estado es grande, como Chihuahua, de mi amigo el doctor César Won, o el estado es chico, como Colima, de mi amigo el el magistrado Guillermo Navarrete, consejero también, presidente del instituto. Él sabe muy bien que un estado chico no quiere decir que no tiene problemáticas, tiene muchas. De un estado grande también, lo dijo muy bien la consejera, no pueden desaparecer desde el punto de vista de la consejera estas instituciones tan importantes. Solo estas instituciones conocen también cómo se deben aplicar las acciones afirmativas en cada caso concreto. También nos habló de la capacitación de la EGE. También nos dijo ahí entre líneas que no solamente es para abogadas y abogados. Al principio se pensaba que nada más se capacitaba a abogadas y abogados, lo dijo muy bien la consejera, la capacitación de la EGE es para toda la ciudadanía, la EGE es de todas y todos los mexicanos, sin excepción. Bueno, y finalmente nos habló, y pues aquí voy a hacer propaganda, sí tenemos un diplomado de la elección judicial, cada vez que se abre la convocatoria inmediatamente se llena, pero están pendientes porque seguiremos abriendo convocatorias para este diplomado de las elecciones judiciales. Muchísimas gracias, consejera, y bueno, finalizamos este panel con mi amigo el doctor Francisco Javier Ordóñez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Adelante, lo escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, muy amable. Pues yo quisiera comenzar con las palabras más importantes que hay en la lengua española, que es el gracias. El dar las gracias sobre todo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a las magistraturas que integran la Sala Superior, desde luego a mi muy entrañable y querido presidente Gilberto Batis, y desde luego también no menos importante es que a través de la Sala Superior pues nos dan la ventana de oportunidad de la Escuela Judicial Electoral. Esta ventana de oportunidad que, si bien es cierto de verdad que quien no conoce el trabajo de la Escuela Judicial se está perdiendo de un gran tesoro. En ese tesoro del saber, ahí vamos abrevando prácticamente quienes estamos interesados en el quehacer político electoral y quienes también de una u otra manera están interesados en la vida académica. Hay una amplitud de conocimientos y esa es una de las cuestiones más virtuosas que tenemos, además de la plusvalía, que no también creo que hemos dimensionado. Es una educación gratuita. Y cuando digo gratuita me voy deteniendo con estas palabras que efectivamente importan sinfonía, porque efectivamente una de las cuestiones también más importantes que hay que decirlas, y hay que decirlas bien, de la misma manera como la cobertura digital no llega, la cobertura financiera en materia de enseñanza-aprendizaje también hay una brecha muy, pero muy, muy ancha. Entonces, esas son cuestiones que se deben de agradecer y por eso decía, voy con la palabra más importante del diccionario, que es la gratitud.
Y quiero también significar, además de la gratitud al señor director Luis Octavio Vado, también una persona que ha mostrado su generosidad cada vez que ha sido convocado. Hablo de una persona que es aliado del federalismo, hablo de una persona que también por su carácter afable y amable, pues ha sido distinguido por la estima, el respeto que se merece para con nosotros en la familia electoral. Hablo del el doctor César Lorenzo Bomeraz, entrañable amigo, a quien aprecio mucho. Y bueno, eso me da la oportunidad de coincidir con tan gratas personas de calidad, como lo es, y todos lo conocen muy bien, el mucho afecto que tengo por quien es mi hermana de generación, la magistrada Sofía Ruiz, y de escuchar también la voz de quien es mi moderador en esta mesa y mi maestro en muchas ocasiones, Darío Mora. Pues es desde luego una oportunidad de coincidir en esta que es pues digamos pues la última mesa de este escenario, y también escuchar voces de la consejera Ariadna González, que también ilustran cómo en Hidalgo, lo mismo que en otras entidades, también cuentan mucho a las consejerías, y quienes hemos sido consejeros entendemos sobre todo este mosaico tan amplio que hay en esas voces. Y finalmente, pues no menos importante es agradecer al gobierno del Estado de Puebla y a una amiga también de la Judicatura Electoral, la hoy fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancur, que nos hace la oportunidad de coincidir en esta qué bella Puebla y qué chula es Puebla, con el presidente Israel, que ahí está ella, y también con Irma Montiel, que gran amiga también que aprecio. Pero bueno, después de todo este largo ir y venir, ¿qué digo si después de que ya escuché a Sofi y a Adriana, pues ya han dicho prácticamente todo de las acciones afirmativas y la coincidencia con la escuela judicial? Fíjense que yo voy a hablar, me voy a romper un poco el protocolo de lo que tengo preparado, les voy a hablar de lo virtuoso y la experiencia propia que hemos tenido en Campeche. Uno de mis grandes, pues digamos, pues tareas que yo veo como importantes es que siempre me ha permitido estar de la mano de la electoral desde el 97 y también de la academia. En uno de esos ir y venir en el Poder Judicial, cuando la sala, en el caso de Campeche, se llamaba sala administrativa, que se erigía en electoral temporalmente durante los procesos, pues justo como ya escuchamos, pero lo dicen de forma muy modesta. Yo sí soy muchas veces envalentonado en el sentido de decir, bueno, el apellido electoral muchas veces cuesta, y cuesta mucho, porque cuando nos dicen, ¿y luego de las elecciones qué hacen? Hacemos mucho y hacemos diario cuestiones. Resolvemos problemas pequeños, grandes, mayúsculos, minúsculos, pero siempre estamos ocupados. Y en ese ir y venir, se venía una de las elecciones importantísimas, sobre todo para Campeche, y quien tenga el termómetro entenderá por qué y por quién. En el 97 se levantó una vorágine por la renovación de la gubernatura. En aquel entonces, pues obvio, hoy la actual titular pues era contendiente también de la gubernatura, y había que prepararnos, se nos decía. Y había que prepararnos, y nosotros pues no teníamos conocimientos electorales, porque sabíamos que efectivamente algunas personas eran convocadas y llamadas, y todo el grueso pues no sabíamos qué hacer ni cómo se comía la materia electoral. Y entonces vamos por el centro de capacitación, ¿sí? Y nuestros ojos se posan precisamente en el TRIFE en aquel entonces. Y para hacer muy breve esto, pues me nombran a mi coordinador del centro de capacitación del tribunal. Y una de las tareas que me dan es, pues busca la agenda electoral y búscate y tráete todos los maestros que puedas para que vengan. Y era como un abrevadero nada más, ¿no? Para forjarnos, para hacer frente a este tipo de cuestiones. Bueno, y ahí empezamos a tocar las puertas. Ojo, lo he platicado y lo he platicado siempre. Llegar desde lo local a lo federal, hubo un tiempo en que era muy difícil. Hoy son tiempos completamente distintos. Hoy la franca camaradería que existe entre lo federal y lo local de verdad es un sueño que en aquel entonces me hubiera gustado tener. Era difícil.
¿sí? Y entonces, bueno, nos dijeron, hay esta serie de requisitos, hay que cumplirlos, hay que hacer por aquí o por allá, los cumplimos, bla, 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 y pudimos hacerlos. Y recuerdo mi primera experiencia, ir al aeropuerto, que algunos lo conocerán, el de Campeche, minúsculo en comparación a otros, y pues bueno, me dieron el vehículo, era un Volkswagen, un Escarabajo, y la primera persona, que nunca se me va a olvidar, y esa historia siempre la cuento con él y se muere de la risa cada vez que la contamos, fue ir a buscar al señor secretario de la Sala Superior, a don Flavio Galván, en un bocho, y que ni siquiera yo sabía muy bien, entendía de manejar. Y pues bueno, a partir de ahí, no hombre, de verdad, que conocer la talla de estas personas, hablo en general, otrora centro de capacitación, hoy escuela judicial, utilizan siempre desde el Estado grande una palabra que voy a referir, señorón, efectivamente. Las tallas de las señoras y señores que prácticamente convirgieron y generosamente nos dieron sus conocimientos, hasta el día de hoy son evocados y son bienvenidos siempre en Campeche. ¿Por qué? Porque la calidad de conocimientos que nos ofrecen de forma generosa, de verdad es admirable, ¿sí? Y a partir de ahí empecé prácticamente, me decía alguien, bueno, Francisco, ¿por qué tomas todos los cursos? Al fin y al cabo nada más eres, estaba yo en otro juzgado y me pasé al área electoral. Me encantó, me enamoró, me enganchó y desde ahí hasta ahora. Soy sobreviviente, ¿sí? Porque muchos desde el 97 me han dicho, esto se va a acabar y en la próxima reforma se va a acabar y todas las veces se va a acabar. Y híjole, y sí. Muchas veces me ha tocado en carne propia, como diría Rafael, ¿no? Y su canción, en el sentido de que me nombran un día consejero por el Congreso y a los 3 meses viene la reforma de 2014 y está tu silla ahí calientita tibia y tienes que pasar a una cuestión gigante para la selección de las consejerías. Quienes hayan sido consejeros a partir del 2014 entenderán todo este tipo de exámenes, donde, híjole, pues bueno, ahí llegamos también por 6 años, ya no los terminé, el Senado me dio la oportunidad de ser magistrado y aquí estamos, ¿no? Pero desde ahí hasta ahora, pues no se puede decir que he coleccionado, sino que he aprendido y reaprendido en una materia que no es como las demás especialidades del derecho. La nuestra, la político-electoral, es tan vigente, tan dinámica, tan variante, que lo que estudiamos, con lo que resolvimos, los criterios quizás de la elección anterior, están superados en la elección siguiente. Y eso, insisto, esto me lleva sobre todo a la carretera de 2 vías que narraba muy bien mi par, Sofía Ruiz, en el sentido de decir, bueno, avanzan las acciones afirmativas y se consolidan por una parte. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. Fíjense ustedes que efectivamente a partir del 2011 México llega a una cuestión de evolución. Y hoy, dentro de los diferentes calificativos que tienen los derechos humanos, habla de progresividad, entre otros. Nada más vivo ese calificativo que en la materia electoral. Porque, insisto, tenemos que estar capacitándonos y actualizándonos o riesgo de rezago. Y ojo, ¿qué va a pasar si fuéramos fatalistas? Espero y no. Que desaparezcan las autoridades electorales locales. Alguien va a realizar las elecciones. ¿A quién van a buscar? Van a atender las redes, efectivamente. ¿Y quiénes vamos de una u otra manera a querer estar en esas redes? Las personas que tenemos el bagaje, el conocimiento, ¿sí? Porque efectivamente hay muchísima cuestión de crítica y nuestra labor incide y construye lo que no en otros escenarios del derecho se construye, que es la paz social. Y la paz social no es que yo rompa la modestia, pero se construye desde el federalismo, desde lo local. Cuando se incendia, cuando se ahoga, cuando se dice, no sucede en las salas, en el escritorio frío, distante, sino que sucede en las llamas de nuestra primera frontera.
son en los institutos electorales, son en los tribunales electorales, donde todos los días arrecia este tipo de cuestiones y de presiones que en muchas ocasiones resulta en cuestiones de seguridad incluso, nuestra, de nuestro equipo y nuestras familias. Claro, no podemos señalar todo este tipo de cuestiones como que son cuestiones netamente negativas. Al contrario, mucho de nuestra fortaleza está en la educación. Y la educación, por eso decía, quise comenzar con la gratitud. Y así voy a terminar. Porque efectivamente, gracias a un escenario que prácticamente generoso, digamos inclusive hasta altruista, porque ustedes no se pueden imaginar la generosidad que existe desde la escuela judicial, desde las personas que prácticamente conectan con nosotros para poder realizar el traslado de todo el equipo mecánica y demás. Y no únicamente llega la eje, sino que llegan todas las demás direcciones, escuchatorios, conversatorios, diplomados, maestrías, doctorados, postdoctorados, en fin, se dice fácil decir que en este tiempo del 18 a la fecha, hay más de 4,000 actividades académicas. También se dice muy fácil que hay más de 600,000 personas capacitadas. Insisto, se dice muy fácil, pero construirlo, y aquí también está el maestro Darío, que en muchas ocasiones nos da talleres de nulidad, y esa es una de las cuestiones que siempre voy a recordar y conectar, ¿sí? Porque, insisto, se construye y se educa en democracia todos los días. Por eso quienes nos ven están de forma presencial y también quienes nos siguen en las redes sociales, pues también existen unas cuestiones sobre todo de ir y venir, de este tipo de cuestiones tan dinámicas. Hoy estoy cursando mi 4ª maestría en la EGE y también tengo postdoctorado, pero es en curso, pero efectivamente, ¿cuándo voy a parar? Nunca, porque la verdad quiero abrevar, quiero conocer, y esto me da la oportunidad de coincidir, de conectar con la familia electoral, con el alumnado, con la sociedad sobre todo a la que nos debemos. Esto es lo importante, es un capital que no todos tienen esa posibilidad y que efectivamente hay algunos tribunales que tienen institutos de formación, que tienen defensorías, que tienen esto, que tienen lo otro, pero mucho de este material viene ¿de dónde? De la EGE. Y hay que reconocerlo, ¿sí? En este sentido. Y en modo particular, la construcción de estas acciones afirmativas que van no únicamente a tratar de compensar, como también aquí bien se dijo, hemos tratado a través de las acciones afirmativas, sobre todo a través de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, sobre todo este tipo de cuestiones que nosotros mismos culturalmente, y también hay que reconocerlo, normalizamos durante mucho tiempo. Fuimos nosotros mismos los causantes, ¿sí? Y ahora lo que estamos haciendo es deconstruir, pero qué difícil es deconstruir, ¿eh? Porque quienes inclusive, y tampoco es un secreto a voces, en el sentido de que quienes impulsan las acciones afirmativas al principio fueron los partidos políticos. Ah, pero ¿cuánto cuesta que los partidos políticos lo cumplan, eh? Cuando les toca a ellos, híjole, qué difícil es. Y señor consejero o magistrado por aquí, y es que esto no se puede hacer. Bueno, pero si ustedes mismos son los que son los precursores de esto, ¿sí? Entonces, es una cuestión de verdad prácticamente de ir y venir. Pero ¿cómo se hace esto? Volteemos a ver cómo se llama justo el Congreso del día de hoy. Nos dice, educando para la democracia. Y lo mejor es que nosotros mismos podemos todos los días educar, reeducar, ¿sí? E inclusive, ¿por qué no? Desaprender y volver a aprender. Hay que quitarnos prácticamente todo ese tipo de ropajes en donde existen una cuestión que siempre se me queda muy grabada cuando el magistrado Felipe Lamata decía, somos prácticamente las 2 H's, ¿sí? Los blancos, los hombres blancos y los hombres heteronormados, ¿no? Porque pensamos de una u otra manera al principio que
Si no estamos de esa manera, entonces todo lo demás, híjole, sobre todo los color cartón, ya estaríamos, pero más que discriminados, ¿no? Y efectivamente vienen las acciones para pueblos y comunidades indígenas originarios, para las personas con discapacidad, para la juventud, para las personas mayores, adultos mayores. Vean ustedes cómo hemos normalizado y hemos nosotros mismos discriminado. Y ahora, al contrario, tratamos de armonizar. Algo que nunca debió haber sucedido, pero que efectivamente sucede. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se hace, insisto, la sociedad en algún momento claro. Y si no somos los primeros respondientes, la autoridad administrativa, entonces la jurisdiccional tiene que apretar, ¿sí? Pero también no es correcto cuando se dice que todo se genera a través de golpe de sentencia. No, también las administrativas generan y generan mucho, ¿sí? Y también las jurisdiccionales. Y también hay que reconocer las salas regionales y la superior luego consolidan y materializan esos criterios. Criterios que, si no es que desafortunadamente también los mexicanos tenemos eso, ¿no? Si no está inscrito en la Constitución, casi nadie lo cree. Así sucede también en los estados. Si no lo dice la sala superior, lo he escuchado de varios de los actores políticos. Te voy a impugnar, porque lo que tú dices es lo que tú dices, Estado, pero la sala superior es la que tiene la razón. Y muchas veces nos confirman, ¿sí? Muchas, la gran mayoría, ¿sí? Entonces todo esto, pero genera criterios. ¿Y quiénes los generan? Los locales. La vuelta es esto. ¿Qué harían los federales sin los locales? ¿Y qué haríamos los locales sin los federales? Es una cuestión de respeto de competencias, efectivamente, y de armonía, y de acompañarnos. Hoy me da mucho gusto, y lo he visto en los últimos años, cómo es que la sala superior, sus magistraturas, apoyan como nunca a las magistraturas locales. Y nosotros, por lo menos yo hablo, y eso también creo que es de fiesta, cuando van los magistrados a nuestros estados, híjole, es tirar la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque tenerlos en casa significa mucho para nosotros. Por lo menos hablo de mi estado, ¿sí? Entonces, eso impone una cuestión de sinergias. Y por eso también, le vuelvo a repetir, el mejor cauce para que esto se expanda es a través de la educación. Esos escuchatorios, esos análisis de sentencias importantes, sobre todo en el que ya bien narró mi compañera Sofi, pues efectivamente han dado una vuelta, han dado no los 360 grados, sino los 180, para que entendamos mejor, más y mejor, como decimos en el sureste, que al lado de nosotros existen otras personas que también tienen habilidades, capacidades, diferente sexo, diferente credo, pero que al fin y al cabo también pueden llegar y acceder a un poder. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tutelar que lleguen. Y si son movidos, la fuerza, la imposición. Y no basta con nuestras sentencias. Un gran problema que todavía al día de hoy tenemos es la materialización, la ejecución de las sentencias. Pero todo eso es de lo que deberían estar hablando, sobre todo las reformas trascendentes, como mejorar estructuras y no desaparecer por desaparecer. Pero aún, insisto, ¿quién haría ese tipo de elecciones? ¿Quién haría ese tipo de acciones? Por eso hay que estudiar, hay que seguir. El mensaje con el cual cerraría es: todo pasa y efectivamente esto va a pasar. Y al día de mañana vamos a despertar. Y hay que despertar, pero efectivamente que la voz del conocimiento y la educación sea nuestra mejor herramienta. La suya y la mía también. Porque espero que no sea mi último empleo. No lo quiero que sea mi último empleo. Pero para eso tenemos que prepararnos, actualizarnos, capacitarnos y buscar espacios. Quienes los han generado, quienes son gestores de esto, pues muchísimas gracias. Gracias por unirnos a la familia electoral, gracias por poder conectar con el alumnado. Desde luego es una oportunidad de verdad envidiable lo que tenemos desde la EGE. Sigamos construyendo todas y todos, educando para la democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Ordóñez, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Campeche. Rápidamente les digo que tocó dos temas muy importantes. El primero, ¿quiénes son los que deben de saber cómo hacer una reforma electoral? Los que aplican la legislación, los que organizan un proceso electoral y los que califican un proceso electoral. Y esas son las instituciones electorales, estatales y federales. Ellos son los que saben
y entonces un poder legislativo responsable debe escuchar a las autoridades que aplican y organizan los procesos electorales. Solo ellos saben que si no están las instituciones, no se va a poder lograr organizar debidamente estos procesos electorales. Y tocó otro tema ya directamente a la EGE, que gracias a la EGE pues ha evolucionado mucho la capacitación. Aquí en este auditorio pues tenemos muchas magistradas, muchos magistrados, muchas consejeras, muchos consejeros, también funcionarias y funcionarios que trabajan en la materia electoral y han agradecido mucho a la EGE por los cursos de capacitación, pero yo quiero decirles también que nosotros, las profesoras y los profesores de la EGE, aprendemos mucho de ustedes también. Imagínense darle clase a un magistrado, a una magistrada, a un consejero, a una consejera, todo lo que aprendemos nosotros también como maestros, muchísimo. Y lo que ellos nos enseñan, pues también lo plasmamos a toda la ciudadanía y les comentamos lo que ellos nos dicen, sus experiencias, y yo en lo personal sí he aprendido muchísimo de todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias también por enseñarme a mí todos sus conocimientos. Muchas gracias a todos y bueno, pasamos un periodo de 2 preguntas porque se nos acaba el tiempo. No sé si por ahí quieran 1 o 2 personas participar. Y si no, pues pasamos a la entrega de reconocimientos. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias. El trabajo que hace la Escuela Judicial Electoral como institución es muy importante, pero quiero decirles que las personas que de ahí de alguna forma, como profesores, investigadores, los que estamos, pero también todo el apoyo que se da del staff, ha hecho posible un evento como este, y también donde efectivamente no solamente estos congresos, sino toda la gama académica que se tiene para ofrecerles a todos y a todas ustedes. Cuando estábamos haciendo, y la verdad es que con Darío y yo tenemos no solamente un trabajo conjunto, sino una amistad, pero estamos elaborando este tipo de mesas y al momento de buscar los perfiles, para mí fue muy gratificante siempre poder poner mis compañeros, pero cuando yo veo a Sofía yo la quiero mucho porque cuando a mí me tocó ser consejero en Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, su papá era consejero, entonces en Chiapas, y la verdad que yo le aprendí mucho al presidente, y cuando yo la veía ella chiquita, pues mira, y ahora viendo, la verdad, me da mucha emoción escucharla, la preparación que ella tiene y ver cómo se van dando estos cuadros, y si de alguna forma pude servir yo de este eslabón de su papá y ella, la verdad que me siento muy, muy contento, como siempre. Y por eso hoy le vamos a dar esta constancia a mi querida amiga Sofía, porque siempre ha sido una admiración para mí, para su familia, el trabajo. Y además, el contribuir, porque los magistrados electorales, ahorita lo señalaban muy bien, no solamente son de sus estados, han venido a representar el federalismo en México. Y tanto como ha estado ahorita aquí Sofía, donde viene de Guadalajara, de la FIL, donde ha estado también trabajando, ha estado por todos lados. Hoy los magistrados electorales están en todo México. Felicidades, amiga, enhorabuena. Bien, en Hidalgo también siempre ha sido una casa muy padre que nosotros hemos visitado en muchas ocasiones. A la consejera también efectivamente me tocó verla crecer desde asesora de un consejero, después ya como consejera, fue presidenta del Instituto Electoral de Hidalgo y luego presidenta de Renacedi, que también es organizadora en este evento y en estos congresos. Aliado siempre, felicidades a Ariadna González Morales. Gracias, amiga, por venir.
Ustedes escucharon a Francisco, Javier, a mí me encanta escucharlo también. Siempre he sido su admirador, lo quiero como amigo, siempre tiene unas palabras de aliento, siempre tiene esa sonrisa, esa forma de expresarse. Y cuando tenía efectivamente esta elección dura, pesada en Campeche, no solo de dos, sino que estaban tres jugándose la gubernatura, con una calma, una templanza, una verticalidad de hombre que yo admiro y que siempre que lo escucho para mí y para todos es gratificante. Gracias, amigo, por venir. ¿Qué les puedo decir del moderador? Ahorita que hablaban del centro de capacitación, pues es el fundador. ¿Cuántos años tienes ahí, amigo? 29 años en el tiempo de el mismo día que entró Felipe de la Mata Pizaña al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entró mi querido amigo Darío Alberto Mora Jurado. Gracias, amigo, como siempre, por ser un gran aliado. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos ustedes por estar el día de hoy. Nos vemos mañana. Seguimos en estos trabajos importantes de este congreso que avala lo que ha hecho la Escuela Judicial Electoral para todas y para todos nosotros. Que tengan una muy bonita noche. Gracias.